Buenas noches, mi nombre es Antonio Ayala Morales, soy psicólogo y tengo el gusto de estar aquí esta noche compartiendo en esta celebración de poder reunirnos una noche más, luego de 43 años de trabajo que llevan haciendo aquí, que verdaderamente es algo digno de aplaudir, digno de reconocerles, y pues yo me siento muy contento por la oportunidad que me dan esta noche de compartir con ustedes y poder abordar este tema que se me da la oportunidad de compartir, que es una opinión desde la psicología sobre Alcohólicos Anónimos. Particularmente quiero hacer un breve análisis de lo que podría ser para la psicología o en particular para un servidor, que esta noche estoy como un representante de la psicología en este grupo, de cada uno de los 12 pasos, de por qué tiene pertinencia y relevancia para la psicología y cuál puede ser estos atributos psicoterapéuticos que tiene cada uno de estos 12 pasos que de alguna forma hacen este milagro que es el que un alcohólico deje de beber. Entonces, tal vez el que ustedes puedan tener una forma más desmenuzada de lo que involucra la terapéutica en cada uno de estos 12 pasos, pueda bien dar la oportunidad de que comprendan un poco más a fondo el por qué funciona AA y el por qué al paso de los años, en este caso, por qué al cabo de 43 años, sigue siendo funcional este programa, a pesar de que en 43 años, pues la enfermedad ha evolucionado, la sociedad se ha modificado, y cómo es que sigue sucediendo este fenómeno tan maravilloso de que algo que fue elaborado y estructurado hace 4 décadas, bueno, en este grupo, que AA lleva mucho más, siga aún a pesar del contexto, dando resultados y dando la posibilidad del encuentro consigo mismo a través de un programa, a través de una estructura y de una psicoterapéutica que tiene una elaboración bastante interesante. Me ponía a hacer la tarea, a hacer un breve análisis de los 12 pasos hace unos días cuando tenía ya la oportunidad de saber cuál era el tema que iba a compartir hoy, y pues me doy cuenta que definitivamente AA no es improvisado, no es algo que surge de la nada, sino que tiene todo un fundamento teórico, científico, y que el que ustedes lo tengan en sus manos y que puedan tener un poco de más conciencia desde la psicología de por qué funciona como funciona, creo que puede ayudar también incluso como un ejercicio de gratitud a propósito de celebrar un año más juntos, de esta herramienta que está dividida en pasos, en tradiciones y conceptos de por qué es tan funcional y tan útil para ustedes. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, agradecerles una vez más la oportunidad de estar aquí y de regalarme un poco de su atención, permitir que entre a la intimidad de su espacio de recuperación y que me den la oportunidad de poder compartirles, a pesar de ser un desconocido para la gran mayoría de ustedes, pues que tengan la humildad de prestarme un poco de su atención y su tiempo. Para mí es muy valioso, y también la oportunidad que me dan esta noche de poder servir hace que hoy pues cumpla yo también con Dios, cumpla yo también conmigo mismo en esta necesidad que tengo de poder seguir cuidando de mi proceso, seguir cuidando de mi propia recuperación. Siempre he dicho que a pesar de no haber caído en el alcoholismo como tal, pues tengo todo el perfil y la personalidad de un alcohólico, y por eso para mí estos grupos de recuperación me resultan sumamente importantes y necesarios. Yo particularmente también, además de dedicarme a la clínica psicoterapéutica de manera individual, de manera desde la psicología, también trabajo en mi propia personalidad en un grupo de recuperación que tiene una formación un tanto distinta a esta, pero al final creo que la esencia es la misma, y esta es pues la recuperación a través del prójimo, a través del otro. Por eso muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Pues bueno, retomando el primer paso que dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se hayan vuelto ingobernables, ¿no? Creo que es el principio de la psicoterapéutica, hablar siempre desde la aceptación. Al poder llegar al principio de aceptar que necesitamos ayuda, creo que para llegar a ese punto se necesita ya un desarrollo de conciencia de tiempo atrás. Es decir, que cuando alguien llega a un grupo como este, ya lleva un trabajo que ha hecho a solas,
de un reconocimiento sobre la necesidad de hacer cambios importantes, sobre la necesidad de trabajar en su personalidad. Y también esto requiere mucha humildad, porque el alcohólico activo, dejado llevar por su soberbia, primero no reconoce que es alcohólico, después considera que él solo puede y que no necesita de nada ni de nadie para poder resolverse. Sin embargo, el poder admitir la impotencia, y dice aquí la ingobernabilidad, pero bueno, ya hablando con una mirada analítica, más que ingobernabilidad es desgobernabilidad, porque algo ingobernable es algo que no se puede gobernar. La conciencia y el cuerpo se pueden gobernar. Lo que pasa es que no nos dijeron cómo, no nos enseñaron, no hay una educación del cómo. Por eso es desgobernado, porque es algo que es posible gobernar, pero que no está siendo gobernado de formas conscientes. Entonces, poder llegar a esta concepción es el primer paso para tener un pie dentro de un programa como estos y poder empezar a enfrentar su propia problemática con la aceptación. Que la aceptación, como les digo, conlleva todo un proceso también. En el segundo paso, donde dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y esto es muy importante desde la mirada de la psicología, hablar de un poder superior fuera de la concepción religiosa. En cuanto a su funcionamiento psicoterapéutico, vamos a entender el poder superior como aquellas facultades que están dentro de nuestras posibilidades, pero que aún no se alcanza. Por ejemplo, para una persona que está recién nacida y que apenas está empezando a caminar, un poder superior es poder ponerse de pie. Una vez que conquista y puede alcanzar este poder superior, ahora sigue el de poder caminar, y así vamos en un proceso de evolución, en una búsqueda inevitable y un tanto natural del ser humano por buscar un estado ideal, que los griegos le llamaban la entelequia, que es la búsqueda de un estado ideal. Entonces, el poder comprender que hay en nosotros un poder superior, evidentemente nos habla de un potencial por desarrollar y que de alguna forma tiene que simbolizarse de alguna manera, y aquí el sistema de creencias que cada quien tiene va a ser sumamente funcional y útil para ponerse al servicio del propio yo, o lo que llamamos en la psicología la conciencia propia. Entonces, este poder superior, que es el que ha de devolvernos el sano juicio, es para la psicología acudir a una conciencia que hay en nosotros, que es una conciencia que nos rige, dicho de otra forma, la conciencia del otro, que el alcohólico no tiene desarrollada, porque el alcohólico es egoísta, parte de una serie de rasgos narcisistas, donde solamente se mira a sí mismo y no le importa la esposa, los hijos, los padres, los vecinos, su sociedad en sí. Entonces, el que podamos de alguna forma empezar a fortalecer la conciencia del otro, que es algo que se fomenta aquí, de entrada nos da la posibilidad de dejar de egocentrarnos y de reconocer que hay un otro al que estoy perjudicando y que de alguna forma también me perjudica. Es decir, si el alcohólico comprende que este egoísmo que tiene, que es un egoísmo infantil, es un egoísmo primitivo, que no le permite mirar al otro, comprende que este mismo egoísmo lo degrada, lo destruye, por inteligencia, por desarrollo de conciencia, aludiría a lo que el budismo llama un egoísmo sabio. El egoísmo sabio para el budismo es un egoísmo en donde partimos de una conciencia propia a partir de la conciencia del otro. Es decir, el egoísmo sabio nos ayuda a reconocer que no puede haber un beneficio propio sin que este beneficio sea también para el prójimo, y viceversa. Nos ayuda a comprender que el beneficio del prójimo también es el beneficio propio, el beneficio personal. Entonces, de alguna forma, el desarrollo del poder superior es una pieza clave en la estructura de la recuperación del alcohólico, porque el alcohólico no se gobierna a través de la conciencia. El alcohólico como tal padece su conciencia, es presa de su conciencia, pero también es esclavo de sus placeres. Entonces, estos placeres que llevan al alcohólico a actuar de forma inconsciente, como lo dice en el primer paso, ingobernadamente, es lo que prácticamente hace que el alcohólico se degrade, porque al actuar desde la inconsciencia y en la búsqueda del placer, lo que hace es que degrada su personalidad, y una vez que logra hacer conciencia tardíamente de las formas en las que se ha hecho daño o se ha destruido o está destruyendo su entorno, viene una serie de autocastigos y autorrecriminaciones que lo único que hacen es que disminuyen su capacidad de autoconfianza y de autoestima. Por eso, como tal,
la posibilidad de poder desarrollar esta conciencia sobre un poder superior, que es esta conciencia que vamos a fortalecer a través de un programa, a través de dar cuenta de nosotros, que más adelante se desglose los siguientes pasos, nos va a ayudar también a poder tener una perspectiva más realista que se ajusta a nuestras necesidades y nos lleva a comprender lo que verdaderamente nos constituye y las formas en las que estamos degradándonos y también destruyendo nuestro entorno. Fuera de la mirada de la religión, el poder superior para la psicología es la conciencia moral. Ahora, la conciencia moral es lo primero que se forma en el niño en los primeros años de vida. Es esta conciencia desarrollada a través de la cultura, a través de la educación y a través de la crianza. Esta conciencia moral, si fue desarrollada de formas represivas o de formas carentes, es decir, estos dos extremos, ya sea que hay una conciencia moral que se ejerció represivamente o una conciencia moral que se inculcó de formas deficientes en el niño, va a hacer que el niño no tenga la posibilidad de poder guiarse y orientarse dentro de su sociedad, se va a sentir perdido y lo único que va a buscar es desarrollarse a través de la búsqueda del placer. Entonces, como tal, el empezar a desarrollar dentro de nosotros una entidad que nos va a ayudar a ponerle riendas a lo que somos, a nuestros comportamientos, a nuestras conductas, incluso al análisis de nuestro pasado, nos va a ayudar definitivamente a empezar un proceso de recuperación. Así que esta parte es importantísima, la manera en la que ustedes van fortaleciendo esta conciencia moral que está debilitada, que está anulada en el alcohólico y que solo sirve como una forma de autocastigo y de autorrecriminación, más no de proposición para el aprendizaje y el desarrollo del propio ser. Después el tercer paso dice: decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Y aquí es muy importante porque poner nuestras voluntades al cuidado de Dios, dicho de una forma precisa y más clínica, es poner nuestras voluntades al servicio de nuestra propia conciencia. Es decir, vamos a quitarle la batuta y el timón de nuestro ser a esta búsqueda del placer y esta búsqueda de comodidad que pretende el alcohólico constantemente, y le va a pasar esta batuta a una conciencia que se va desarrollando sobre necesidades que antes no atendió el alcohólico por ignorancia, por falta de desarrollo o simplemente por comodidad. El alcohólico ya se dio cuenta para este punto que la comodidad como tal no lo acerca a Dios, es decir, no lo acerca hacia sí mismo, no lo acerca al cumplimiento de sus necesidades consigo mismo. Al contrario, la búsqueda de la comodidad y del placer lo aleja de sí mismo y lo acerca a un proceso autodestructivo y degradativo. Entonces, el que podamos de alguna manera ponernos al servicio de Dios, poner nuestras voluntades al cuidado de Dios, es decir, me derroto ante mí mismo, me derroto ante la idea de que la búsqueda del placer y la comodidad me va a llevar por buen camino, y entonces le damos esa jerarquía a nuestra propia conciencia y empezamos a actuar por razón, por uso de razón, que en un principio va a estar cuidada tal vez por un padrino, por un programa, por la recuperación de los mismos compañeros, y esto nos da piso, nos da orientación, nos da un norte y nos da guía dentro del proceso de recuperación. Por eso es que al reconocer que no hemos sabido cómo llevar nuestra vida, que simplemente nuestra vida en su desarrollo ha sido como escribir un libro con los ojos cerrados y después querer leer hacia atrás, es una historia llena de incongruencias en donde ni siquiera entendimos lo que escribimos o qué quisimos decir aquí. Y estas incongruencias y esta falta de coherencia en nuestra vida, en nuestra historia de vida, nos lleva a la comprensión de cómo es una vida ingobernable, de cómo es una vida sin conciencia y sin observación. Por eso, este tercer paso en donde se decide poner nuestras voluntades al cuidado de Dios es: reconozco que no tengo autonomía, entonces busco la heteronomía de un grupo sobre mí, un grupo autónomo que de alguna forma me diga cómo. Esto más la experiencia que tengo me va a facultar para hacer las cosas de una forma diferente. Es decir, yo llego aquí con la humildad de que no sé cómo guiar mi vida, no he sabido cómo vivir, no he sabido cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser esposo, cómo ser compañero, cómo ser vecino, cómo ser amigo. Y en este reconocimiento pongo sobre un programa, sobre estos conceptos y estas tradiciones, el cuidado de mi vida, en el desarrollo de la conciencia, bajo el simbolismo de un poder superior, bajo el sistema de creencias cualquiera que yo tenga, que de alguna forma me crea sentido y me da una especie de pertenencia
experiencia y de prudencia. Por eso este tercer paso tiene una función terapéutica bastante útil, que es de alguna forma desnudar nuestra propia enfermedad y con esta humildad ponernos en manos de quien tiene más experiencia, de quien ya caminó por donde yo caminé y supo cómo salir, porque al final la sabiduría de un grupo está dada por los miembros del grupo, no por el padrino o los padrinos. Si aquí habemos 20, 30, 40 personas y cada una tiene un número de años de tratamiento, de proceso, un sinfín de experiencias que se ponen al servicio de los demás a través de una tribuna, a través de una plática, de un compartimiento, pues todo eso es oro molido, es experiencia que el otro me regala, en donde me está diciendo por dónde no caminar o cómo salir de un embrollo en el que yo me metí a través de los procesos de identificación, que es lo que podemos llamar también como terapia espejo, ahí donde yo me veo en el otro y comprendo que no estoy solo, comprendo que lo que yo vivo no solo lo he vivido yo, porque parte de los rasgos narcisistas también que posee un alcohólico es sentir que lo que él vive, solo él lo vive, que lo que él sufre, solo él lo sufre. Y cuando llega un grupo como esto y comprende uno que lo que uno vive, lo viven otros más, primero uno deja de sentirse solo, después uno deja de sentirse especial, porque dentro de los rasgos narcisistas está el sentirnos especiales, ya sea porque somos lo mejor o porque somos lo peor, porque hemos construido o porque hemos destruido. Y en cualquiera de ambos casos es nuestro propio ego el que de alguna forma nos lleva a esta perspectiva. Pero una vez estando entre amigos y comprendiendo que ni soy el peor ni soy el mejor, primero hay una herida al ego, porque creo que es mejor pensar que soy el peor que pensar que soy uno más. Y aquí precisamente se fomenta esta conciencia de que pues somos uno más, ni soy el peor ni soy el mejor. Y eso de antemano, si bien a nuestro ego no le viene bien, a un proceso de recuperación sí, porque nos saca de la neurosis, esta neurosis donde de pronto yo creo que mi realidad es la única realidad y no volteo a ver la de los demás porque no me interesa, sin comprender que las otras realidades con las que yo habito tienen mucho que ofrecerme y tienen mucho también que enseñarme dentro de mi propio proceso de rehabilitación. Por eso me parece importantísimo también este tercer paso. El cuarto paso dice: sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y esta es una práctica terapéutica muy interesante, es parte de lo que también trabajamos muchas veces los terapeutas clínicos en consultorio, que es esta confrontación con uno mismo a través del ejercicio de concientización de nuestros actos, de cómo estos repercutieron en nosotros y en los demás a lo largo de nuestra vida, tomando en consideración diferentes rubros esenciales, diferentes temas o tópicos importantes en nuestra vida que necesitamos atender de alguna manera. Entonces, este ejercicio de confrontación con uno mismo es algo que el alcohólico normalmente no hace, porque el alcohólico es un escapista. El alcohólico como tal está constantemente buscando evadir su realidad a través del alcohol, porque no tolera su realidad, pero su realidad no es esto que pasa en su entorno, su realidad es esto que construye aquí adentro a partir de lo que sucede en su entorno. El problema del alcohólico no es lo real, el problema del alcohólico no es que lo corrieron del trabajo, que perdió el América, que la esposa le puso los cuernos. El problema del alcohólico no está puesto en eso. El problema del alcohólico es la deficiente forma en la que enfrenta la vida, la falta de argumentos con las que va a resolver lo que la vida le depara y las maneras en las que actúa a partir del miedo. Si vemos un hombre violento, vamos a ver un hombre lleno de miedo, porque al final la violencia es una forma de demostración del miedo. Y el alcohólico es sumamente violento. Hay muchísimas formas de la violencia, ¿sí? Hay desde la violencia pasiva hasta la violencia activa en la forma de privar a otra persona de la vida, y ahí hay toda una gama de formas de violencia de las cuales vamos a hacer uso para no enfrentar, sino estarnos constantemente defendiendo de la vida misma como tal. Entonces, este ejercicio de confrontación, este ejercicio de autorreconocimiento como tal, de lo que soy, de lo que he hecho, nos va a ayudar mucho a poder empezar a poner las cosas sobre la mesa para entonces hacer un análisis más minucioso, más honesto, más honrado, más valiente de lo que he hecho en mi vida, de lo que he deshecho en mi vida, y es un principio para empezar a trabajar con esto. Lo que salga de este inventario va a ser oro molido para los posteriores procesos dentro de la agrupación, dentro del proceso de rehabilitación, a la hora de abordar estos temas que ya identifiqué están deformados en mi personalidad, tal vez desde mi infancia. Entonces, este ejercicio terapéutico es algo que hay que estar haciendo continuamente, y esto lo mencionan más adelante el mismo programa, porque
los que somos hoy no son los mismos que seremos mañana. Entonces es como un auto requiere un mantenimiento cierto tiempo, dependiendo del uso, porque se va degradando con el paso del tiempo. La personalidad tiene algo que se llama psicodinámica y quiere decir que la personalidad no se sostiene exactamente igual desde su conformación hasta nuestra muerte. Va evolucionando o va evolucionando dependiendo también del entorno y las prácticas que tengamos, así como podemos ver personas que de pronto las dejamos de ver 5 años y parece que las dejamos de ver 20 años porque se han degradado de formas precipitadas por el mal uso que han hecho de su propio ser. Así también la personalidad puede degradarse o puede fortalecerse y rejuvenecer a partir de un proceso de rehabilitación, que eso es lo que se pretende, ¿no? Que con el tiempo nos vayamos haciendo más jóvenes, ¿no? Aunque la casa envejezca, el habitante vaya rejuveneciendo cada vez más y podamos volver a tener este amor por la vida que tal vez nunca desarrollamos o tal vez sí y perdimos al paso del tiempo para poder reconectar con la vida y con nosotros mismos. Así que este inventario moral sobre nosotros mismos es sumamente útil y terapéutico. Ahora, todos estos pasos que estoy mencionando, si bien ahorita estoy haciendo un énfasis sobre todo en las partes productivas, en las partes terapéuticas, como todo, pues es un arma de dos filos. También hay aspectos que en una mala praxis o en una mala práctica pueden incluso ejercer un proceso de afectación sobre un proceso de recuperación o de rehabilitación. Pero eso igual me gustaría abordarlo después. El quinto paso nos dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Esta parte es muy terapéutica. El poder aceptar ante otro ser humano nuestros defectos tiene una forma de afirmación de aquello que estamos admitiendo. A veces aceptamos algo, pero no nos atrevemos a admitirlo. Es decir, muchas veces el alcohólico acepta que es alcohólico, pero no lo admite. Cuando le dicen: oye, ¿no crees que tienes un problema de alcohol? Dice: pues no, porque yo tomo cuando quiero, si yo quiero lo dejo. No hay un proceso de admisión. Está aceptando que es alcohólico, pero no lo admite. Entonces, el poder admitir lo que se acepta como tal, se logra a través del reconocimiento ante el otro. Y esta es la parte terapéutica de este paso, me parece, que es el poder frente a otro decir qué es lo que soy, poder de alguna forma ir disminuyendo este ego que pretende todo lo contrario exactamente, porque el ego es una máscara del yo, es una máscara que nos ponemos supuestamente para ser aceptados, para ser reconocidos por la sociedad. ¿Por qué? Porque no nos sentimos profundamente lo suficientemente valiosos, no sentimos que lo que somos sea digno de ser querido, sea digno de ser aceptado, ya que opera un principio que llamamos principio de proyección, que es ahí donde yo veo en el otro o supongo en el otro lo que no reconozco en mí. Con esto me refiero a que si yo no creo ser una persona valiosa, yo creo que el otro no me va a ver como una persona valiosa. Si yo no reconozco que soy una persona que tiene algo que ofrecer a los demás, voy a pensar que los demás no creen que yo sea suficiente. Y es que realmente es algo que yo pienso en mí, pero que se lo echo al otro, lo deposito en el otro, cuando el otro ni siquiera es consciente de las batallas que yo estoy lidiando en este conflicto con mi propio ser. Entonces, el que yo pueda desnudarme, el que yo pueda mitigar el ego, mantenerlo a raya y decirle al otro: este soy yo, esto he hecho, esto he sido, ayuda. En un principio lo voy a decir un tanto avergonzado de mí, porque hay un complejo de culpas detrás de esto, pero por otro lado, esto que al principio nos genera vergüenza, pero que de alguna manera estamos aceptando ante los demás, se va a convertir en un paso fundamental como un principio de la autoaceptación. Nosotros tenemos mucho miedo a ver nuestra verdad, porque tenemos miedo a reconocer que somos aquello que no queríamos ser, que somos aquello que teníamos tanto miedo a ser, y es por eso que estamos constantemente evadiendo y escapando de nuestra realidad. Pero una vez que tengo el valor de poder admitir y aceptar lo que soy, es más fácil empezar este proceso de amor propio, este proceso de reestructuración de la personalidad, a través de lidiar con esta vergüenza, a través de admitir que el otro no me va a ver como yo quería que me viera, como una persona, como una buena persona, como una persona honesta, amorosa, capaz, generosa, bondadosa. Cuando yo reconozco aquí que soy todo lo contrario a eso, entonces es más fácil dejar de ponerme máscaras y poder empezar a trabajar en un proceso de recuperación. Mientras yo no acepte mi verdad, mientras yo no venga aquí
y deje el ego allá afuera, no voy a poder empezar un proceso de recuperación. Y puede que por eso muchas personas que comienzan un proceso de recuperación, ya sea a través de un grupo, ya sea a través de una terapia, va a empezar con estas resistencias, va a empezar a poner peros, va a empezar a poner pretextos, va incluso a sabotear la posibilidad de asistir a su tratamiento en aras de no tener que enfrentarse con esto que aborrece, que es su propio ser, en aras de no tener que ver su rostro deformado en el espejo del otro y poder de alguna forma seguir mintiéndose a sí mismo diciendo que es una buena persona y que solamente ha tenido la mala suerte de encontrarse por la vida con malas personas. Cuando comprendemos que somos parte de aquello que estamos señalando en el otro, entonces es cuando comenzamos de pronto un verdadero proceso de recuperación. Llegar a esta parte no es nada fácil, y hay gente que pudimos haber llegado a esta parte y al paso del tiempo echar pasos hacia atrás, porque en la medida que vamos profundizando en lo que somos, pues vamos reconociendo más oscuridades también, y esto nos aterra, esto no nos gusta, y esto nos puede dar mucho miedo y nos puede llevar eventualmente a claudicar o a renunciar a un proceso de recuperación. Por eso creo yo que admitir ante Dios, que es ante nuestra propia conciencia moral, admitir ante nosotros mismos y admitir ante otro ser humano, que bien puede ser el compañero, que bien puede ser el padrino, que bien puede ser frente a una tribuna ante los demás, mis defectos, tiene no solamente una calidad terapéutica, sino también conlleva un acto de valentía y de responsabilidad social, moral, civil, que de alguna forma nos pone un paso adelante también en nuestra propia búsqueda de reconciliación con nosotros mismos. El siguiente paso, que es el 6, dice: estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Y bueno, volvemos al punto del concepto de Dios como esta conciencia, que es la única que nos va a poder liberar de nuestros defectos como tal. No es ni el padrino, ni es el estar solamente aquí todos los días o cada 8 días, como cada quien se lo plantee, porque el creer que el estar en un grupo o el ir a una terapia y pagar una terapia por sí solo como tal ya me va a dar la rehabilitación, es como que yo vaya, pague en el gimnasio la mensualidad y creo que por eso voy a ver resultados en mí. Es un principio y es bastante importante hacerlo, pero siendo honestos, ¿cuántos en enero pagan un gimnasio y en febrero o antes ya tiraron la toalla, ¿no? Por eso tan de moda las anualidades o los semestres, porque te lo ponen a mitad de precio, porque saben que ni siquiera va a ser la mitad del año. Y así sucede también con los procesos de recuperación. Si nosotros no reconocemos que es Dios que nos va a liberar de nuestros defectos, dicho clínicamente que es nuestra propia conciencia la que nos va a liberar de nuestros propios defectos, entonces nadie puede ayudarnos, porque al final nadie ayuda a otro. Lo único que hacemos aquí y en cualquier forma de terapéutica es ayudarnos a nosotros mismos a través del otro. Entonces yo no vine esta noche a ayudar a nadie, ¿sí? Únicamente vine a ayudarme a mí, y ustedes son el medio que hoy me facilita Dios, me facilita la conciencia, me facilitan ustedes mismos para poder darle continuidad a este proceso de rehabilitación y de recuperación que empecé hace ya más de 27 años en lo personal. Entonces, si entendemos que estar en estos grupos no es voy al grupo porque voy a ayudar al otro, ya entonces empezamos a entender qué es la terapéutica. Voy al grupo porque voy a ayudarme a mí, pero allí en el grupo está el otro y es a través del otro que puedo ayudarme a mí. Como lo dice este proverbio árabe, me busqué a mí, no me encontré, busqué a Dios, no lo encontré, busqué a mi semejante y allí encontré a los tres. Entonces es a través de venir y ayudarme en el servicio al otro que es posible la recuperación, y es entonces que al poner a mi conciencia y al ponerme a mí al servicio del otro, estoy diciendo de otra forma, es la única forma en la que me estoy ayudando verdaderamente a mí mismo. A nadie le hago un favor con venir a mi sesión, y sí necesito entender que el día que yo crea que voy a mi terapia o voy a mi noche de sesión porque necesitan que yo vaya, ese día ya no hay terapéutica, ese día mejor me quedo a ver Netflix, porque definitivamente no estamos solucionando nada y solo estamos ocupando un espacio que tal vez podría ayudarle a alguien más. Entonces sí es importante que no dejemos de lado la conciencia de que somos enfermos y no creer que porque tengo 5, 10, 20, 30, 40 años en un grupo estoy en recuperación, porque la recuperación se pierde el día que yo dejo de lado
mi propia necesidad. Entonces, puedo yo llevar 30 años de terapéutica, 30 años de proceso, pero si al día siguiente de cumplir los 30 años llego yo al grupo creyendo que voy a enseñar, que voy a dar cátedra, que voy a ayudar a los demás, ese día se acabó el tratamiento, ese día no hay terapia, ese día no hay proceso de recuperación. Entonces, mantener la conciencia en vigilia, mantener la conciencia de que estos grupos son por mí y para mí en su asistencia, es algo que nos va a ayudar a mantenernos en contacto con esta conciencia de dejar que Dios nos siga liberando de estos actos, viendo a un Dios en mí, más allá de este Dios que está fuera de mí, que es todo lo que no controlo y que únicamente tengo que agradecerle, ¿no? El séptimo paso dice, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Aquí habla del tema de la humildad, y la humildad es importantísima. Como les decía, cuando alguien llega a un grupo como este, llega lleno de humildad, claro, si es que llega con la conciencia de que necesita ayuda, pero si esa humildad no se sostiene al paso del tiempo, se pierde la terapéutica, y eso pasa muchas veces. Si yo empiezo con humildad, empiezo agradeciendo que se me da la compañía, la posibilidad de una tribuna, la posibilidad de un espacio terapéutico, que se me da la escucha, que el compañero me da su tiempo. Si yo empiezo con esa humildad que me lleva a la gratitud, ahí hay terapéutica. Pero cuando yo caigo en la soberbia de perder esta conciencia y creo que de pronto yo llego a estos lugares a liberar mis defectos, pero lo que estoy haciendo realmente es ocultarlos. Dejé de hablar de mi problemática, dejé de hablar de mis defectos, dejé de hablar de lo que no resuelvo, porque asumo que porque ya llevo X número de años, se supone que yo ya debería de haber resuelto eso. Entonces no estamos entendiendo que el alcoholismo es una enfermedad incurable. Si yo tengo un herpes y entiendo que el herpes es incurable, no tendría por qué darme pena tener 30 años con el herpes y con un tratamiento para el herpes, y que en cualquier descuido el herpes resurja. ¿Por qué? Porque entiendo que es incurable, que lo que tengo que hacer prácticamente es mantenerme en tratamiento continuo para que no brote de nueva cuenta. El alcoholismo es incurable porque la personalidad tiene una estructura sólida que como tal va a seguir operando el resto de nuestra vida, y si tuvimos una estructura deficiente desde la infancia, esto nos va a sintomatizar de alguna forma. El alcoholismo solo es una forma de la sintomática de una personalidad que no funciona, pero no es la única, y no sé, tal vez ni siquiera es la peor, ¿sí? Y ese es el problema, que tapar la botella como tal no me pone en un estatus de sano, ¿no? A veces incluso al tapar la botella se desatan otros demonios que tenemos que también trabajar, y el programa lo da, los pasos lo dan, pero siempre y cuando existe esta humildad. Entonces, no perder la humildad a lo largo del tiempo es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque tal vez a mí me da pena decir, yo ya llevo 10 años aquí, ni modo que voy a seguir hablando de celos. ¿Qué van a decir los compañeros? Pero es verdad, y voy a llevar 20 años y voy a seguir con tema de celos. Pero tal vez ya no de la misma forma ni en la misma intensidad. Tal vez al principio le ponía unas palizas descomunales a mi pareja, y hoy simplemente los lidio conmigo mismo en el insomnio de la noche, ¿no? Hay una evolución, hay un avance, hay un proceso, pero es importantísimo mantener la conciencia de que sigo siendo un enfermo y que sigo necesitando depositarme en este poder superior, y que sigo inevitablemente necesitando del compañero, del prójimo, para poder sostener la terapéutica. Por eso, este concepto de la humildad en el paso número 7 es esencial para el sostenimiento de la terapéutica dentro de un proceso de rehabilitación. El paso número 8 dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Aquí prácticamente hacemos un presupuesto, y esto ya es hablar de responsabilidad, un presupuesto de las formas en las que hemos afectado a los demás y las formas en las que nos hemos afectado a nosotros mismos a través de hacerle daño a los demás. Si yo entiendo que ofender a mi pareja, que es una persona que amo, es tan inteligente como darme con un cuchillo en el brazo, si yo entiendo que al pelearme con alguien a quien amo, que ofender a alguien que me es importante, es otra forma de autodegradación también, tal vez voy a ser más prudente a la hora de expresar mi enojo y mi odio con las demás personas. Entonces, esta lista que se hace de las personas a las que afectamos de alguna forma, y la búsqueda de poder reparar el daño que se causó en algún momento, determinado momento, es también parte de este proceso de corrección. Es decir, ya rectifiqué qué es lo que hice conmigo,
y para eso basta con que yo esté solo en mi habitación o en una noche de sesión haciendo autoanálisis a partir de lo que el compañero me comparte, ahí hay un proceso de rectificación, dar cuenta de mis errores, pero ya el poder involucrar al otro. Entonces yo llego a mi noche de sesión y comprendo que fui grosero con mi madre o que fui altanero con mi hermano. Lo que voy a hacer saliendo de aquí es ir a reparar eso. Entonces no basta con hacer un inventario, con hacer un presupuesto de lo que ya hice hacia atrás, sino que hay que estar continuamente en lo cotidiano trabajando con este proceso de rectificación y corrección. Rectificación conmigo mismo, corrección involucrando al otro. Ahora, esto como tal nos mantiene en esta conciencia despierta de que precisamente nuestros defectos de personalidad, que decir defectos de personalidad no es otra cosa más que decir aquellas deficiencias que tenemos para relacionarnos interpersonalmente de maneras saludables. ¿Por qué me cuesta relacionarme de maneras saludables? Porque la relación con el otro es un reflejo de la relación que tengo conmigo mismo. La forma deficiente en la que me relaciono con el otro es una proyección de la relación que sostengo intrapersonalmente. A través de lo interpersonal se logra lo intrapersonal. Así se constituyó la personalidad. Cuando éramos niños, la relación con padre y madre, que le llamamos en la psicología clínica las relaciones objetales, porque el niño ve objetos, no dice este es mi papá y este es mi mamá, o este es el lechero y este es el tío. No, simplemente ve objetos y tiene estímulos de ellos. Entonces, la forma en la que el niño se relaciona con sus objetos protagónicos, que son quienes determinan esta función de protección, de cuidado y de crianza, va a sentar las bases de las formas en las que el niño se va a relacionar consigo mismo. Dependiendo mucho la relación con la madre y la relación con el padre, va a ser la forma en la que el niño se relaciona con su propio interior. Entonces, así se dio la desestructuración de la personalidad o la estructuración deficiente de la personalidad. La relación entre papá y mamá fracasó, por tanto, nosotros ya empezamos con el pie izquierdo la existencia misma. Después, la relación mía con mi madre y mía con mi padre también fracasa porque es una relación más que de educación, de domesticación, ¿no? Así como se domestica un animal, así nuestros padres nos educaron en su mayoría, porque ellos hicieron con nosotros lo que hicieron con ellos también, a su vez, cuando ellos eran más pequeños. Entonces, esta deformación de la personalidad, que es cultural, si habríamos de decir en dónde se encuentra la enfermedad del ser humano, está en la cultura. Y esta cultura, que es pasaportada por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestro entorno inmediato, va a sentar las bases de la estructura interna con la que yo voy a lidiar mi día a día en mi proceso de desarrollo. Entonces, si esta personalidad se desestructuró a través del interpersonal, la forma de reestructurar esta personalidad es a través también del interpersonal. Claro, no es tan fácil, es más fácil destruir que construir, es más fácil destruir la personalidad de un niño que reconstruir o reestructurar la personalidad de un adulto. Entonces, pero no tenemos de otra. Yo les puedo decir, yo llegué a los 12 años a un grupo de recuperación. A los 12 años llegué sin saber de alcohol, sin saber de drogas, sin saber de muchas cosas, pero advirtiendo que podría yo otra vez evitar, a través del grupo, evitarme muchos de estos caminos. Entonces, aunque en teoría fue sobre todo para mí un proceso preventivo, no necesariamente correctivo, como lo es en el caso del alcohólico que llega a un grupo, a pesar de eso, y de ya llevar 27 años en estos grupos, de ser terapeuta, de trabajar más de 10, 11 horas al día dando terapia, de llevar 15 años dando terapia, de llevar casi el doble, más del doble de vida dentro de grupos que fuera de grupos, soy un neurótico más y soy un enfermo más y igual o peor que cualquier otro enfermo. Entonces, ¿por qué? Porque no me puedo librar de mi entorno, porque la estructura ya está ahí y porque lo único que hago en el día a día, si alguien me dijera cómo puedes resumir lo que has ganado en el tiempo que llevas de terapia, yo podría decir que cada día me he hecho un poco más responsable de mí mismo. Pero al decir un poco más responsable es un poco realmente, o sea, es un paso de nada, ¿no? En comparación a lo rápido que corre mi enfermedad sobre mí. Entonces, definitivamente los que sabemos de nuestra enfermedad, comprendemos que es importantísimo mantenernos en esta conciencia y hacer estas listas psicológicas de cómo en el día a día estamos afectando personas
estamos generando daños en nosotros mismos a través de nuestras relaciones interpersonales. Por eso, la relación interpersonal como tal va a ser la cancha de trabajo para reestructurar mi personalidad. No lo es el grupo es aquí donde yo vengo a hacerme de las armas para salir y batirme con el enemigo. Aquí me dan las armas, allá el enemigo está allá afuera, pero no está allá afuera como tal, o sea, está cuando yo salgo del grupo, dentro de mí, el enemigo está en casa, pero ese enemigo se va a evidenciar en la relación con el otro. ¿Dónde sale el neurótico? ¿Dónde brota el intolerante? ¿Dónde surge el soberbio? ¿Dónde surge el violento? ¿Dónde hace aparición el celoso? ¿Dónde se evidencia el controlador? ¿Dónde se pone en juego el que siente una profunda insignificancia? ¿Dónde se manifiesta el obsesivo? En la relación con el otro. Entonces yo tengo pacientes obsesivos que están 24/7 escribiéndome. Oye, Toño, dijiste que esto, pero ¿cómo va? Ya le respondo. Oye, pero ¿y entonces? ¿Y si yo me sigo escribiéndoles? Me aviento todo el día escribiendo con ellos. Porque el obsesivo está todo el tiempo rumiando sus propias ideas y padeciendo de sus propios pensamientos. No puede ponerle riendas a sus pensamientos, simplemente sufre de su propia estructura. Y la estructura del neurótico, que puede ser manifiesta a través de un obsesivo compulsivo, por ejemplo, puede ser obsesivo compulsivo, dependiendo, hay una amplia gama de tipos de neurosis, constantemente está refrendándose a través de lo interpersonal. Entonces, como tal, las relaciones interpersonales van a ser el medio a través del cual, si yo me dispongo a trabajar en mí, voy a poder reestructurar mi personalidad. Pero bueno, decir reestructurar mi personalidad es sumamente ambicioso, es utópico, porque no sucede como tal, como un destino al que se llega, sino más bien como un destino al que caminamos, en el que la muerte nos descubre, porque aun cuando nos dediquemos a estar el resto de nuestras vidas en programas de recuperación y en procesos terapéuticos, pues no vamos a encontrar la salud. Lo que vamos a encontrar son las formas de estar lidiando cada vez, y eso si nos dedicamos a trabajar seriamente, las formas de estar lidiando con nuestra propia neurosis en el día a día con mayor facilidad. Así que este paso, el octavo paso, de hacer esta lista de las personas a quienes hemos ofendido, debe empezar con el primer nombre en la lista, nosotros mismos, porque somos nosotros a los que hemos ofendido, a los que hemos humillado, a los que hemos abandonado, a los que hemos de alguna forma denigrado a través de las relaciones con los demás. El paso número 9 dice: reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Y esto es importante, la última parte donde dice el excepto, lo que pretende la terapéutica es evitar la revictimización. Si yo, por ejemplo, abusé sexualmente de alguien y de pronto dentro del inventario, dentro de este análisis que hago, me doy cuenta del daño que hice por mi propia inmadurez sexual, por mi propia represión, por mi propia perversión, y de pronto quiero buscar a esta persona 10, 15, 20 años después, y la otra persona no está preparada para enfrentar el tema, la voy a revictimizar, voy a generar más daño que beneficio con esta confrontación. Entonces, me parece bastante inteligente esta excepción que hace el paso número 9. Y esto de reparar directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, es parte de lo que les mencionaba ahorita, de ponerle práctica al proceso. Hay quien me dice, es que ya pasó hace mucho tiempo. Pues es que para las patologías no existe la temporalidad. El tiempo no cura las heridas, ¿sí? Ni siquiera las físicas. Cualquier persona que se ha lastimado y que al paso del tiempo cicatrizó, va a reconocer que no fue el tiempo lo que le curó. Fueron plaquetas, fueron glóbulos blancos, glóbulos rojos. Fue todo el proceso de cicatrización que se lleva a cabo en nuestro cuerpo por la parte volitiva, pero no fue el tiempo. El tiempo fue un espacio a través del cual se dio el proceso de sanación o de cicatrización. El problema con las enfermedades psicológicas es que no hay una parte volitiva, es decir, no hay una parte autónoma en nuestro ser que lleve a cabo ese proceso de reparación. Si yo me corto, yo no tengo que decir, a ver, voy a mandar tantas unidades de glóbulos rojos, voy a mandar tanto. No me pongo a hacer esa chamba porque mi propio cuerpo lo hace y es una maravilla. Yo nada más veo que cada vez la herida duele menos, que cada vez se cierra más, pero porque hay alguien dentro de mí, que es esta parte volitiva del cerebro, que es como una parte autónoma que se encarga de las partes fisiológicas. No es que yo diga, ahorita voy a poner a latir el corazón, entonces entran en acción ahorita los pulmones y luego el riñón. Simplemente sucede dentro de mí. Mi cuerpo me dice, yo me encargo de esta chamba, tú encárgate de la parte más fácil. Sé feliz. Y ni con eso podemos. No podemos con esa parte.
Entonces, lo que pasa con las heridas psicológicas y emocionales es que no hay una parte de nosotros que lo repare. Sí hay una parte, pero no la hemos educado, no la hemos fortalecido, no le hemos dado las herramientas, que es la conciencia. Entonces, como la conciencia está inhabilitada, tenemos una conciencia infantil que lo único que busca es el placer, la comodidad. Entonces, no podemos reparar nuestras heridas, no podemos reparar el daño que nos hemos hecho a nosotros o a las demás personas. Entonces, el poder estar en un grupo, el poder entender el cómo, el poder trabajar y salir de aquí y poner en práctica a través de lo interpersonal este saneamiento que lo único que pretende es sanarme a mí, pero no puedo sanarme a mí si no es a través del otro, lleva precisamente esta encomienda de repararnos, reparando, por así decirlo, ¿no? Al final tampoco puedo asegurar que voy a reparar al otro, no puedo asegurar que voy a reparar el daño en el otro, pero sí puedo asegurar ir reparando el daño en mí, a través al menos de intentar reparar el daño en mi sociedad. Y eso es prácticamente también un ejercicio de responsabilidad. El paso número 10 dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. Bueno, es bellísimo así como se lee. Ojalá tuviéramos la capacidad de llevarlo tal cual a la práctica y ya ni siquiera inmediatamente. No importa si es extemporáneo, pero al menos hay que admitirlo, porque vamos a seguir equivocándonos. Y el ser humano tiene en el error su principal fuente de aprendizaje. Es decir, el ser humano deja de aprender hasta que se muere. Una persona de 80 y tantos, 90 y tantos, 100 años, antes de morir estaba aprendiendo algo. Nunca dejamos de aprender, la vida misma nos lo exige. Y si nos resistimos al aprendizaje, pagamos las consecuencias, porque en el proceso de desarrollo humano, el que no avanza, retrocede. Así sucede en la terapéutica. Si yo no estoy avanzando en mi proceso, entonces estoy retrocediendo. Hay gente que dice, estoy estancado. Ojalá estuvieras en donde te quedaste cuando estuviste avanzando. No, si dejaste de avanzar, ya no estás ahí, ya estás mucho más atrás. Es como estar en el mar y dejar de nadar a contracorriente. Si yo dejo de nadar, no me quedo ahí, me lleva la corriente hasta donde quién sabe. Lo mismo sucede con la terapéutica, si yo dejo de avanzar en mi proceso, entonces estoy retrocediendo, porque la personalidad tiene esta psicodinámica. Vamos a pensar la personalidad como un músculo que hay que ejercitar. Es como si yo voy al gimnasio, tengo ciertos resultados, porque llevo 10 años ejercitándome, y un día digo, hasta aquí, así me siento bien como estoy, con este porcentaje de grasa y de músculo, aquí le paro. Y me salgo del gimnasio. No me voy a quedar así. Me voy a quedar así un ratito, pero de ahí voy a echar panza otra vez, voy a perder masa muscular. Lo mismo sucede con la personalidad. Si uno no sigue ambicionando, si uno no sigue poniéndose objetivos, si uno no sigue escarbándole, entonces está caminando hacia atrás en su proceso de recuperación y de autoconocimiento. Les digo, yo llevo más de 27 años en terapia y yo sigo llegando a mi sesión y sigo teniendo muchos temas aquí que necesito trabajar. Y luego tengo pacientes que llevan un mes en terapia y dicen, Antonio, es que ya no sé de qué hablar, es que ya no sé de qué trabajar. Así como si ya todo lo hubiera trabajado, como si ya todo lo hubiera revisado. Es una resistencia, ¿sí? Es superficialidad de la conciencia. Y es una forma de evasión de nuestra propia verdad y es una forma de evasión de nuestro proceso también. Entonces, importantísimo el poder continuar, ¿no?, haciendo este inventario personal y no necesariamente tengo que esperarme a ir a hacer el cuarto, a ir a una hacienda después de tantos meses. No, este es en el día a día, porque la conciencia es como un juicio. Es un juicio que está abierto en sesión continua las 24 horas, los 365 días del año, y que está en pleno ejercicio todo el tiempo. Entonces todo el tiempo necesito estar yo entendiendo que aquí está el juez, aquí está la víctima y aquí está el victimario. Y si yo lo entiendo en el día a día y aprovecho estos espacios en donde la gente viene a hablarse con su verdad, en donde la gente viene a tocar estos temas, pues entonces voy a poder tener estabilidad emocional. De otra forma, si dejamos de trabajar en este proceso de introspección, caemos en la superficialidad. Y a mí me ha pasado, yo he llegado a estos grupos, no a estos, al grupo donde yo voy, y de pronto la gente está hablando de fútbol, están hablando de política, y pasa, ¿no? Yo pienso, bueno, para hablar de fútbol, de política, pues no tengo que venir a sesión, me puedo ir al parque de mi casa, me puedo ir a cualquier lugar. Si vengo aquí es porque vengo a hablar de mí. Entonces, hay muchas formas de evadirnos, y por ello la importancia de no olvidar esta necesidad de perseverar en nuestro propio proceso. Y aunque los demás digan, ya chole con este cuate que siempre habla de lo mismo, pues ni modo, a eso vengo y a eso seguiré hablando mientras lo siga padeciendo.
porque de eso se trata esto. Hay pacientes que me dicen, Toño, ya me da pena contigo, vas a decir que qué flojera. No, hombre, yo puedo estar dando terapia 10, 20 años y tú háblame de lo mismo y no te preocupes, porque así es la mente. Porque nuestra personalidad, lo que llamamos enfermedades psicológicas, se desarrollaron así, a partir de la constancia, de la constancia, de la constancia. Entonces, la reestructuración también requiere de constancia. Entonces, si tenemos que estar hablando todo el tiempo de esto, vamos a estar hablando todo el tiempo de esto, porque no hay cosa más importante que hablar de lo íntimo, que hablar de lo que duele, de lo que uno siente, que hablar de nuestra propia verdad. Hoy en día hablamos de todo menos de nosotros. Hoy en día las relaciones se han superficializado. Por eso estos grupos, estos espacios, que son espacios de valentía, que son espacios de honestidad, que son espacios de intimidad, son sumamente valiosos y están en extinción hoy en día. Así que ustedes que tienen un espacio aquí, valórenlo, cuídenlo, porque de verdad 43 años es mucho trabajo de por medio, muchísimo trabajo. Digo, no alcanzo yo a dimensionarlo, ni siquiera los tengo de vida, pero sé lo que es trabajar con la neurosis. Y si yo me imagino lo que es trabajar con la neurosis, 15 años con la neurosis del otro, que es la del otro, pero realmente es la mía puesta en el otro, 27 años en mi proceso personal, 43 años, y de verdad es muy valioso el poder tener estos espacios. Así que no hay que dejar de darle continuidad a este tipo de lugares y a este tipo de procesos y a este tipo de perspectivas dentro de la terapéutica. El 11º paso dice, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y es que el poder acudir a la oración y a la meditación es parte primordial de todo proceso de recuperación. Si entendemos la oración como esta forma de platicar con nuestro Dios interno, la meditación como la manera de poder hacer una forma de diálogo conmigo mismo en donde me voy a dictar lo que necesito hacer, lo que ya no necesito en mi vida. Esta forma de relación intrapersonal a través de un diálogo conmigo mismo es lo que continuamente nos va a posibilitar llegar a esta parte que dice, pidiéndole a Dios solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros. Es decir, muchas veces, desde la perspectiva clínica, muchas de las cosas que hacemos están llenas de intención, pero no de conciencia. Las personas no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pero lo hacemos. Entonces, cuando yo les pregunto, oye, no sé, unos pacientes que están por ser papás, ya lleva ella no sé cuántos meses de embarazo, y les pregunto, ¿se han preguntado entre ustedes por qué ser papá, por qué ser mamá? Se voltean a ver y dicen, ¿no? O sea, es como que yo llegue a comprar un auto y me diga el vendedor, ¿y por qué quiere un auto? ¿O para qué quiere un auto? Y que yo diga, pues no sé, ¿no? Así nos casamos, así tenemos hijos, pero eso sí, para otras cosas sí nos preguntamos, ¿por qué y para qué? Para cosas más superficiales. Si yo voy a comprar un celular, sí les he de decir al vendedor, oye, ¿para qué quieres tu celular? Ah, para redes sociales, para tomar fotos, para almacenamiento, nada más para el WhatsApp. Pero ¿por qué no nos cuestionamos de esta forma? ¿Qué es lo que busco y qué es lo que pretendo? Tal vez lo que estoy buscando a la hora de tener hijos es poder darme una revancha personal y poder tener esa familia que siempre quise y que nunca tuve. ¿Qué tal? Y a la hora de casarme, lo único que estoy haciendo es reproducir algo que vi y que estoy intentando hacer para no quedarme rezagado socialmente y no sentirme obsoleto en esta sociedad y poder ponerme al día con mi sociedad y decir, yo también ya me casé. Porque así nos lo dijeron, bueno, tienes que estudiar, tienes que casarte, tienes que tener hijos, ¿no? Y ahí vamos cumpliendo como lista de supermercado, sin siquiera preguntarnos si de verdad queremos. Yo estaba con la idea de comprarme una casa desde hace tiempo y le dije, ¿por qué te quieres comprar una casa? Pues es que se supone que eso es lo que tiene que hacer uno, ¿no? No es cierto. El tema del inmobiliario no es lo mismo hoy que hace 50, 80 años, ¿no? Antes con 20,000 pesos te comprabas una casa, ahorita no te alcanza ni para un terreno, ¿no? Entonces van cambiando las realidades y también nuestras necesidades. En un mundo de 9,000 millones de habitantes, ¿de verdad será urgente tener hijos? Estamos más preocupados por tener hijos que por entrarle a la educación. ¿Qué es esto de educar a un hijo? O sea, yo he conocido muchos hombres que se han dado a la tarea de ser papás, pero solo he conocido uno que durante el proceso de gestación de su hija estuvo leyendo y leyendo sobre psicología infantil, sobre lo que un niño necesita, y me decía cosas que ni yo sabía, ¿no?
Me decía, Toño, es que ahora leí en tal libro que el bebé llora en tal periodo de su vida para poder escucharse y reconocerse. Mira qué cosa tan maravillosa. ¿Y cuántos de los que son papás aquí saben eso? Así sabía, él sí sabía. Entonces, muchas veces me ha pasado también con pacientes que me dicen, nos vamos a casar, y les pregunto por separado, ¿qué significa para ti el matrimonio? Para ti, ¿qué es ser esposa? ¿Qué es ser esposo? ¿Cuáles crees que son las obligaciones que vas a adquirir como esposa o como esposo? ¿Cuáles crees que son las necesidades de tu esposa o de tu esposo? No saben qué responder. No saben qué responder, pero sí saben que van a rentar un salón en Cuernavaca, que van a dar de comer mole, que no van a invitar a la suegra. O sea, todas esas cosas sí las saben, pero no sabemos lo esencial. Entonces, este paso que habla de la necesidad de que nos deje conocer su voluntad Dios para con nosotros, desde la psicología es aprender a conocer cuáles son mis motivaciones del por qué hago lo que hago, para saber hacia dónde me estoy dirigiendo. Hay pacientes que me dicen, oye, pareces adivino porque dijiste que iba a pasar esto y pasó. Pues es que tú también lo sabías, pero no quisiste reconocerlo, ¿sí? Es que si tú observaras, conocerías cuál es la voluntad de Dios contigo. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, en alguna relación que tuve, ella me decía constantemente, bueno, pasó 3 veces, se enojó, hizo berrinche y me dijo, me voy de la casa. No crean que hubo algún pleito importante, ni la golpeé, ni le puse el cuerno, ni nada de eso en esta ocasión al menos. Cada que ella me dijo eso, que fueron 2 veces, yo le dije lo mismo, adelante, si te quieres ir está bien. Se fue. La primera vez se fue y al otro día me dijo, oye, ya me arrepentí, ¿puedo volver contigo? Le dije, está bien, volvió. Pasó tiempo, otra vez, se llenó de insatisfacción, creyó que el problema era la relación y dijo, me voy otra vez de la casa. ¿Segura? Sí, segura. Está bien, vete. Se fue. A los 2 días, oye, ¿puedo regresar? Está bien, regresa. Le dije, pero esta es la última vez que tú regresas. Mi casa no es un hotel, no es un Airbnb. ¿Sí? Entonces, si tú quieres irte, la puerta está abierta. El día que tú quieras te puedes ir, pero no vas a volver. ¿Sí? Ya fueron 2, ya estuvo bien. Así que piénsalo bien, porque la siguiente es la última. Sí, está bien. Pasó tiempo y ya me voy. ¿Segura? Sí, segura. Ok. Le dije, mira, ven, siéntate. La senté en un lugar. Primero se puso a recoger sus cosas, ¿no? Se aventó como medio día recogiendo sus cosas, azotaba las puertas, los cajones, ¿no? Haciendo el berrinche de te estoy abandonando, castigándome. Ahorita yo trabajaba. Ya después, en un momento del día le dije, ¿cómo vas? Me dijo, bien, ya me faltan pocas cosas por reunir. Está bien. Le dije, vente, vamos a platicar. La senté en el sillón y le dije, ¿ya lo pensaste bien? Me dijo, sí. Le dije, ok, mira, te voy a decir lo que va a pasar porque creo que te conozco más de lo que te conoces tú. Ahorita estás molesta, estás frustrada, no estás pensando con claridad. Te vas a ir, después te vas a dar cuenta, como ya pasó atrás, que te equivocaste, que hay mucho de por medio, que más valía la pena intentar la relación, reestructurar lo que no está funcionando. Podemos platicar y hacer nuevos acuerdos y vas a querer volver. Pero yo ya te dije que ya no vas a volver. Entonces vas a querer volver y yo te voy a decir que no y te vas a arrepentir. Evitémonos todo eso. Deja tus cosas y sigamos con la relación. No, es que yo ya de verdad, esto yo ya lo vengo pensando de tiempo atrás, ya estoy segura. Está bien. Se fue. No les miento. Al otro día, ¿puedo volver? Le dije no. Y así se acabó esa relación. No soy adivino, es simplemente cuestión de observación. Ella no se observaba a sí misma. Por eso es que estaba viviendo una serie de patrones repetitivos, porque ella era, o es, no lo sé, una gran desconocida para sí misma. Como yo lo soy conmigo, pero tal vez estoy un poco más consciente de eso. Y ese es el problema, que no nos conocemos. Y como no nos conocemos, actuamos por impulso, actuamos movidos por la emoción, ingobernables, y después observamos nuestras consecuencias. Entonces, llegar a un grupo y hacer un proceso de análisis es mirar a Dios hacia atrás. Yo trabajo con muchos obsesivos que me han traído esta metáfora de terminar viviendo debajo de un puente. Es que tengo miedo que me corran, que me quede sin dinero y que termine viviendo debajo de un puente porque no tengo recursos. Esa metáfora de debajo del puente, no sé si es arquetipo, no sé si es un trauma generacional o qué sé yo, pero muchas personas me lo han mencionado. De alguna forma yo también tenía ese miedo. Y una vez yo observé que cuando yo empezaba a dar terapia, de pronto pacientes se iban y me venía ese miedo. Híjole, ya se me fue un paciente y si se me iban 2 el mismo día, pues no dormía.
y si se me van 3, y si se me van 4, y ahora cómo le voy a hacer, y mis gastos, y hasta que un día, después de cierto tiempo, dije, no sé, ya llevas 3 años dando terapia, ¿cuándo te ha pasado eso? No, pues nunca. ¿Cuántas veces has tenido ese miedo? Pues siempre. Si 3 años hacia atrás no te ha pasado, ¿qué te hace pensar que te va a pasar en los siguientes 3 años? Hoy tienes más experiencia, hoy te conoce más gente, hoy das mejor terapia, hoy trabajas mejor. El Antonio de hoy tiene más capacidad que el Antonio de hace 3 años. Y el Antonio de hace 3 años pudo, no tenía ni un solo paciente, nadie lo conocía. Entonces, cuando lo comprendí, dije, pues sí es cierto. Y dejé de tener miedo. Sin embargo, tengo pacientes que me dicen, llevo 20 años dedicándome a esto. Yo te estoy angustiado porque bajó la clientela. ¿Y cuántas veces has tenido vacas flacas? No, pues varias veces. ¿Y cuándo ha pasado esto que temes que pase? No, pues no ha pasado. Entonces, ¿qué te hace pensar que va a pasar? ¿Sí? Y aún cuando pasara, tu vida no comienza cuando comenzó este negocio. Entonces, ver a Dios hacia atrás, que es ver nuestra propia historia, ver cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos, nos puede dar fe, y no me refiero a esta fe religiosa, sino a esta fe operante, esta fe que si yo digo, bueno, si trabajo, voy a prosperar. Entonces, si yo me pongo a observar mi vida hacia atrás, va a ser muy fácil poder predecir mi vida hacia adelante, o poder comprender la esencia de mi vida hacia adelante. Y eso pasa con muchos pacientes, que les comento, mira, estás pasando esto, probablemente pase esto, si tú no trabajas de esta forma. No, paciente, es que conocí un hombre, pero tiene 2 hijos, pero así y así, y de repente le gusta la fiesta. ¿Ya te pusiste a pensar que trae un tema de alcoholismo? ¿Ya pensaste que tiene 2 hijos? Sí, pero no pasa nada, hombre. A mí me gustan los niños, y pues sí es fiestero, pero de vez en cuando. Piénsalo bien, porque esto no es cualquier cosa. A los meses ya están, no, es que ya no soporto a sus hijos, siempre están sus hijos primero, no lo puedo ver, o es que es un alcohólico, siempre se la pasa tomando, solo quiere ir a fiestas, ¿no? Y son temas, le dije, es que esto lo platicamos desde hace no sé cuántos meses. Entonces, por eso es importante poder saber en este acto consciente con Dios, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, qué es lo que yo, de alguna forma, estoy predestinando para mí inconscientemente por no observar y no reconocer lo que soy. Y bueno, el paso número 12 dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Y es que no podemos sostener esta sobriedad, y vamos a llamar sobriedad no al acto de estar seco, de no beber. Creo que la sobriedad va mucho más allá de eso. La sobriedad tiene que ver con estar en armonía con nosotros mismos y por ende poder estar en armonía con los demás. Y no hay otra forma de sostener esta sobriedad, sino es a través de ser herramientas para que otros encuentren también su propia sobriedad. Yo no doy terapia solamente porque me guste la psicología. Yo siempre he pensado que el principal atributo que tiene mi trabajo es que me posibilita la sobriedad. Con esto no digo que soy una persona sobria, soy una persona neurótica, pero que al menos mantiene su neurosis a raya, que mi neurosis me permite trabajar, me permite disfrutar, me permite, no siempre, pero sí en su mayoría. Y es que si nosotros no somos parte del proceso de rehabilitación de otros, no podemos continuar con nuestra propia rehabilitación. Si nosotros no somos instrumento para la sobriedad de otro, no podemos sostener nuestra propia sobriedad. Entonces este último paso no es filantropía, no, es terapéutica. O sea, no es, bueno, ahora ya estamos del otro lado, vamos a ser buena gente con los demás. No estamos del otro lado, seguimos siendo enfermos y necesitamos seguir trabajando con enfermos, porque es así como yo atiendo mi propia enfermedad a través de verla en el otro. Ni el mejor cirujano puede operarse a sí mismo del corazón, necesita de otro. Hay una metáfora por ahí que vi, que habla de una persona que tenía un corazón que lo estaba matando, su propio corazón lo estaba matando, estaba enfermando su corazón. La única forma de mantenerlo vivo fue a través de un trasplante. Le trasplantaron otro corazón, pudo salvar su vida. Fue el otro el que vino y lo salvó cuando su propio corazón lo estaba matando. Nuestro propio ego nos aniquila. Si nosotros no salimos de esta redundancia del yo, que es nuestra neurosis, si nosotros no comprendemos que acercarnos al otro no es otra cosa más que tender un puente corto y ancho hacia nosotros mismos, si nosotros no comprendemos que para poder salir de nuestra reducida totalidad y ampliarnos hacia el infinito necesitamos establecer un contacto genuino con el prójimo,
entonces no vamos a poder salir de nuestra enfermedad, que es esta estructura deficiente de personalidad, y no vamos a poder darle sostenimiento a lo poco mucho que hayamos logrado al paso de los 11 pasos anteriores. Por eso creo que este último paso es esencial y es crucial porque nos pone otra vez de contacto con el paso número 1. Si nosotros analizamos el 12º paso, nos reivindica con el paso número 1 y empezar otra vez. Entonces, el proceso como tal es estar en un continuo devenir de estos 12 pasos, que son instrumentos sumamente valiosos y terapéuticos para poder preservar de nuestro patrimonio emocional, psicológico, que ha generado cierta integridad a través de un proceso de recuperación como el que cada uno de ustedes han sostenido aquí o han empezado acá. Por eso yo les agradezco y les felicito nuevamente por el trabajo que hacen aquí, y muchísimas gracias por tomarme en consideración. Padrino, es un placer tener la oportunidad de servir aquí con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.